Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 20 de agosto, sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado celebramos la memoria de San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia. En la primera lectura continuamos con la lectura del libro del profeta Ezequiel. Leemos el capítulo 43, versículos 1 al 7. En aquellos días un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. La visión que nos presenta hoy día el profeta Ezequiel es una visión que se da en la puerta del templo, que daba hacia el oriente. Y la gloria del Señor que ve Ezequiel venía del oriente. Entonces inmediatamente nosotros nos ubicamos en la lectura y vemos esta imagen del oriente. ¿Por qué del oriente? Porque del oriente viene el sol naciente. Ese es el motivo por el cual efectivamente tenemos este modo de ver, de orientar hacia el oriente. Orientar significa mirar hacia el oriente. Mirar entonces hacia donde viene Dios, el lugar donde está Dios. Es tan importante esta palabra orientar. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida tiene que estar preocupada siempre por orientarnos, es decir, por poner nuestra mirada en el lugar donde está Dios, ahí donde Él nace, ahí desde donde Él viene. Y entonces, claro, esa orientación para nuestra oración, por ejemplo, es sumamente importante. La oración más importante de la Iglesia es la misa. La misa es orientada. ¿Orientada hacia dónde? Hacia Jesucristo. Por eso la cruz marca la celebración de la Santa Misa y nos dirigimos hacia la cruz, porque sabemos que de la cruz vamos hacia el Padre, hacia la gloria eterna. Entonces orientamos nuestro ser, dirigimos nuestro ser. Orientar significa además corregir el rumbo para poder efectivamente poner la flecha hacia donde tiene que estar. Y nuestra vida continuamente va a ser esa labor, la labor de estar orientándonos, es decir, corrigiendo el rumbo. No, estoy desviado. Voy a orientarme bien. La orientación es algo tan profundo en la fe judía, tan profundo en la fe cristiana también. Por eso los templos se construían orientados, es decir, dirigidos hacia oriente. Ya con el paso del tiempo se hace sumamente complicado poner los templos orientados, pero además se vuelve innecesario en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque la orientación es mirar a Cristo, mirar
a Cristo. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Es decir, la presencia de Dios se hace manifiesta, y se hace manifiesta de una manera estruendosa para el oído humano, que no logra reconocer con claridad qué es lo que sucede. Y lo que sucede es justamente esta visión de Dios, del poder, de la gloria de Dios. Esto me hizo recordar la visión del Señor cuando vino a destruir la ciudad. Es decir, que la venida de ese Señor, la venida de aquel que viene del oriente, viene con esa fuerza destructora. Esto nos tiene que meter miedo. No, porque la segunda venida del Señor incluye la destrucción de este mundo. ¡Ay, qué horror la destrucción! No, ningún horror. No es un horror ver cómo se tumba un edificio viejo para levantar uno nuevo. Algunos se puede quedar en la nostalgia del edificio viejo, pero sabe que se va a construir algo mejor, algo más grande. Esa es la destrucción del mundo. La destrucción del mundo no es para aniquilar. La destrucción del mundo es para reconstruir el nuevo mundo. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Este es el modo en que se nos muestra efectivamente cómo en la antigua alianza, a pesar de que perdieron el arca de la alianza, que era la presencia del Señor no necesita de un objeto físico para estar. La presencia del Señor está ahí donde Él quiere estar, pero además donde se le permite estar. Fíjate en una realidad. Muchas personas andan siempre asustadas y preocupadas. Padre, es que suena no sé qué, es que hay cosas raras en mi casa. Bueno, hay que ver en primer lugar qué sucede en esta casa. No, es que está embrujada, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No. ¿Qué sucede con la familia en esta casa? ¿Qué sucede con la familia? ¿Este es un hogar de oración o no? ¿Es un hogar donde se le abren las puertas al Señor? ¿Es un hogar preocupado de cumplir con los mandamientos del Señor? Si la respuesta es sí, entonces tendremos que ver, porque efectivamente puede suceder algo. Pero si la respuesta es no, entonces tenemos clarísimo lo que sucede. Lo que sucede es que esa presencia del Señor no es invocada en ese hogar. No está presente el Señor porque no se lo deja estar presente. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. La promesa de esa permanencia del Señor. El Señor nos ha prometido permanecer con nosotros, pero el Señor nunca se mete ahí donde no se lo quiere recibir, ahí donde no se lo quiere invitar. Por eso es tan importante darnos cuenta que esa presencia del Señor al final del día depende de cada uno de nosotros, de la vida que decidimos vivir. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros.
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Le habla el Señor a las multitudes y a sus discípulos. ¿Por qué? Normalmente se nos presenta la imagen del Señor hablando con sus discípulos, el Señor hablando con las multitudes, el Señor hablando con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los doctores de la ley. Aquí se nos presenta hablando a las multitudes y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque si tú ves lo que hemos leído con anticipación, que anteriormente, lo que precede en el Evangelio, es como al Señor lo han ido a poner a prueba. Han ido los saduceos a ponerlo a prueba, han ido los doctores de la ley, lo que leíamos ayer. Esa pregunta, bueno, ¿y cuál es el más grande de los mandamientos? Y entonces ahora el Señor, después de haber pasado por estas pruebas, se dirige tanto a la multitud como a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, lo que les digan. ¿Qué está diciendo el Señor? Algo tan precioso. En la cátedra de Moisés, la cátedra significa el lugar de la enseñanza. La cátedra es la silla donde se sienta el maestro y por tanto la autoridad que tiene para enseñar. ¿Y qué hace Jesús en primer lugar? Reconoce esa autoridad que tienen para enseñar y manda respetarla. Hagan lo que les digan. Hagan lo que les digan. Pero no imiten sus obras. Hagan lo que les digan porque enseñan efectivamente la ley, pero lamentablemente no vayan a contemplar su vida. ¿Por qué? Porque su vida es incoherente con lo que ellos enseñan. Dicen una cosa y hacen otra. Fíjate qué importante es darnos cuenta que la autoridad de la enseñanza no ha caído, no se ha desvanecido por la acción, por las obras que realizan, que no son acordes a lo que enseñan. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo no puedo decidir dejar de cumplir la palabra de Dios porque aquel que me la enseñó no la cumple. Eso es problema de aquel que no la cumple. Pero si lo que me enseñó es la palabra de Dios, entonces eso es lo que yo tengo que cumplir. No tengo como modelo que seguir a un hombre que no es constante en el cumplimiento de la palabra. Pero eso no le quita el valor a la palabra. ¿Y por qué? Porque el valor de la palabra es superior al valor de aquel que la enseña. Porque la palabra le pertenece al Señor. Y si ha enseñado la palabra, entonces, muy bien. Debería cumplirla también. Lógico porque la mejor enseñanza es lógicamente a través del testimonio. Si no hay un testimonio, entonces no tendremos una enseñanza verdadera y profunda. Pero el Señor, fíjense cómo separa estas cosas para decir, atentos, no por lo que hace un hombre, se le quita la autoridad y el poder a la palabra. Cuando nosotros en las discusiones que vemos en el mundo vemos este planteamiento, pero en la iglesia ha habido pecados. ¿Qué significa? ¿Que lo que está predicando es falso? No, pero también han pecado. Ya, pero ahí no hay un argumento. Ahí no estás diciendo nada. Estás diciendo que hay hombres pecadores. Estás diciendo que hay hombres que predican y no practican. Sí, así es. Pero eso no implica que aquello que se ha predicado sea falso. Que aquella enseñanza de la palabra ya no valga. Este es el argumento que se quiere decir. Y este es un argumento completamente falso. Y lo pone en claro el Señor.
¿Cuál es el delito que cometen los escribas y fariseos? Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo los quieren mover. Es decir, hay que esforzarse y hay que luchar mucho y que no sé qué, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. El camino de Cristo es un camino esforzado. El camino de Cristo es un camino de cruz. El camino de Cristo no es fácil. Esfuércense, nos ha dicho el Señor, por entrar por la puerta que es angosta. Pero yo también tengo que hacerlo. No puedo enseñar y no hacerlo. Todo lo hacen para que los vea la gente. Esta es la gran preocupación de muchos corazones. Hacer las cosas para que me vea la gente. Qué bonito es caminar el camino de la liberación de los juicios del mundo, de la preocupación de lo que piensa de mí el mundo. Es un camino tan necesario en nuestra liberación. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto, es decir, quieren lucir bien. Les agrada ocupar los primeros lugares, los lugares de honor en los banquetes, en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Es decir, les gusta el reconocimiento del mundo, la recompensa del mundo. Y por eso el Señor nos ha dicho, no busquen ustedes la recompensa del mundo, busquen la recompensa que da Dios. Y aquí viene el modo en que el Señor quiere que sus discípulos actúen. En cambio, ustedes no dejen que los llamen maestros, porque hay un solo maestro. El maestro es el Señor. A ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. Y no podemos llamar papá a mi papá. Sí, claro. No está diciendo eso el Señor. Mira, cuando te topas con esta gente absurda, ¿no? Que, ustedes católicos no cumplen porque le llaman padre al sacerdote. Pues el Señor no está diciendo que no se ocupe la palabra padre. Está diciendo que no consideremos la paternidad que le pertenece a Dios atribuida a otro hombre. Esto es mucho más profundo que decirnos no utilicen una palabra además que es tan preciosa y tan bella, una palabra que obviamente la voy a utilizar con mi padre. ¿Cómo no voy a llamar a mi padre padre? ¿Y lo puedo llamar al sacerdote padre? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es aquel que está encargado de bautizar en primer lugar y de engendrar a los hijos de Dios a través de la transmisión de la palabra, a través de la predicación. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Y ahora el Señor nos dice que eso es lo que tenemos que hacer, que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y aparece entonces el recorrido cristiano, la humillación. La humillación. La humillación no porque la ejerce otra persona sobre nosotros, sino porque yo decido realizar actos de humillación que vuelven efectivamente mi corazón humilde y que me ponen en verdadero camino hacia el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.